Muy buenas, bienvenidos a la taberna del Kender. Hoy vamos a hablar sobre Dungeons and Dragons quinta edición, sobre diferentes métodos para jugar en solitario, cuál es el que, en mi opinión, o por dicho, cuál es mi preferido, mi método preferido y las ventajas que tiene el mismo. Así que vamos a empezar por lo obvio y vamos a ver las opciones para jugar en solitario de manera oficial. La primera de ellas sería las reglas de sidekicks, ¿vale? Compañeros que están en el kit esencial o en la caldero de Tasha para todo, que ahí las reglas se expanden, ¿vale? A más allá del nivel, creo que 4 o 6, no me acuerdo a qué nivel está esta caja, pero en esta caja tienes las reglas para sidekicks únicamente hasta ese nivel. Si queremos expandirlas, tendríamos que ir al caldero de Tasha. Entonces, esto es lo oficial. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es un true solo, es decir, tienes que gestionar un compañero, un mercenario, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver otras alternativas que se barajan por la red y que han sido publicadas. Vamos a verlo. Estas tampoco son de mis favoritas. Ahora veremos por qué. Vamos a ello. La primera, vamos a irla un poquito, la encontramos en el libro que aquí podéis ver la Lazy DM's Workbook de Sly Flowers, ¿eh? Ya del Dungeon Master Vago. Y aquí lo que viene es una tabla de Changeling Rating, no me acuerdo cómo se traduce esto al español. Bueno, digamos que es el nivel de los monstruos en D&D. Nivel de desafío, eso es, el nivel de desafío. Perdón. Y lo que te viene es, aparte, la tabla que podemos encontrar tenemos también, dentro de esta tabla, tenemos opciones para tantos monstruos por personaje. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que vamos haciendo es bajar el nivel de desafío de los monstruos. A menos personajes, menos nivel de desafío. El problema de esto es que si metemos 4 monstruos personaje, es decir, en un encuentro de 4 monstruos, con un solo personaje solo podríamos llegar a enfrentarnos a monstruos de nivel de desafío máximo 3. Es decir, el personaje estaría a nivel 20 y solo podríamos enfrentarnos a 4 monstruos a la vez de nivel 3. Monstruos hasta nivel 6 y si es un monstruo épicos nivel 10. Problema, la mitad de los monstruos del manual de monstruos queda capado, inservible. Entonces no me parece una de las mejores opciones, porque perderíamos gran parte de la diversión. Otra de las reglas para jugar en solitario, aparte de los compañeros y de esta de aquí, es la que viene en en la Elminster Guide to Solo Adventuring, ¿vale? La guía de Elminster para juego en solitario. Y viene a decir prácticamente lo mismo que la otra. Lo que pasa es que aquí, en vez de bajar el nivel de los el nivel de desafío de los monstruos, lo que propone es que el personaje comience directamente en nivel 4. Aquí podemos ver
la tabla, ¿vale? Fijaos, para una aventura, por ejemplo, de nivel 1, jugaríamos con un personaje de nivel 4 y así sucesivamente hasta, pues, hasta nivel hasta nivel 20 del personaje, que sería ya para una aventura de nivel 10. Lo mismo, si es que es lo mismo al final, si queremos jugar aventuras más allá de las recomendadas para nivel 10, tenemos problemas porque nuestro personaje ya está a nivel 20. Entonces tampoco me parece una buena opción si queremos jugar completamente en solitario. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí nos estaríamos ciñendo a las reglas oficiales del juego, no estaríamos cambiando prácticamente nada. Así que ahora vámonos a la mesa de juego para explicar mi variante. Es una variante eh, inspirada en las reglas en solitario de Kevin Crawford, las reglas que salen en Scarlet Heroes. Hay unas ligeras modificaciones que he estado buscando por la red, he estado comparando, he estado probando y nada, es muy poquito lo que hay que modificar. Vamos a la mesa de juego y lo explicamos. Bien, ya estamos por aquí. Esto es una hoja de referencia de las reglas que vamos a utilizar para la conversión de las reglas de Kevin Crawford, de Scarlet Heroes, a quinta edición. Y además le he incluido algunos oráculos propios para poder tener todas las referencias posibles, las máximas posibles, en una sola hoja. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero tendríais que tener, por supuesto, las reglas de Scarlet Heroes o podéis, si queréis, descargarlas en el blog de la Taberna del Kender de manera gratuita. Tengo un resumen de las reglas, que es el mismo que he utilizado para crear estas propias, así que os valdría perfectamente. Pero bueno, os las voy a explicar un poquito en el vídeo. Lo primero a tener en cuenta es la tabla de daño. Para jugar a D&D en solitario, cuando ya impactamos y vamos ya a tirar el dado de daño para infligir daño al monstruo, no dañamos tanto como salga en el dado, sino que atendemos a esta tabla de aquí. Entonces, por ejemplo, si un arma inflige un dado de 6 de daño, más fuerza, en caso de que, ¿vale?, de que fuera cuerpo a cuerpo, por ejemplo, sacamos un 5 y le infligiríamos al monstruo un punto de golpe, le restaríamos un punto de golpe al monstruo, al enemigo. ¿Qué es lo que ocurre con los puntos de golpe? Estas reglas en solitario están hechas para trabajar con dados de golpe, que es el sistema de las antiguas ediciones de Dungeons and Dragons para determinar la salud del enemigo, ¿vale? Aquí en esta nueva edición el dado de golpe sirve para los personajes, pero no sirve para los monstruos. Los monstruos tienen directamente puntos de golpe. Entonces lo que hacemos con estas reglas es una sencilla conversión de los puntos de golpe de D&D quinta a los dados de golpe de las anteriores ediciones de Dungeons and Dragons. Aquí podéis verlo, donde pone puntos de golpe de los monstruos. Sus puntos de golpe serán los puntos de golpe que vengan en la ficha del monstruo entre 10. Y ahí conseguimos algo muy similar a los dados de golpe. Digamos que la puntuación que obtenemos es muy parecida a lo que podría ser una salud del enemigo de anteriores ediciones. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, abrimos
el manual de monstruos. Y tendríamos aquí, pues, Abuela Pluma. Vamos a ver. La mantícora, por ejemplo. A ver que se vea. Ahí. ¿Vale? La mantícora, no sé si lo leéis ahí. A ver. Puntos de golpe, 68. ¿Vale? Dividiríamos 68 entre 10 y ya tendríamos el valor de puntos de golpe. Por lo tanto, cuando infligiéramos daño con la tabla de daño, pues restaríamos esa cantidad de puntos de golpe, la que hemos obtenido, ¿vale? En cuanto a otras cosas importantes a tener en cuenta en estas reglas, es la subida de nivel de los personajes. Los personajes obtienen tantos puntos de golpe como su dado de golpe inicial al subir de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos a la creación de personajes, en las clases, por ejemplo, aquí tenemos al clérigo. A ver que se vea bien. Aquí en rasgos de clase tenemos sus puntos de golpe. O sea, perdón, su dado de golpe. 1 de 8 por nivel de clérigo. En este caso, al subir de nivel, no lanzaremos el dado, sino que directamente pondremos, nos aumentaremos 8 puntos, 8 puntos más de golpe, ¿vale? Al personaje. Y lo mismo haremos al crear el personaje. En vez de lanzar el dado de golpe y añadirle el modificador de constitución, directamente elegiremos el máximo valor del dado, en el caso del clérigo un 8 más la constitución. Más cosas interesantes de las reglas de Scarlet Heroes son el dado de refriega. El dado de refriega, en las reglas originales, pues solo hay 4 clases básicas: guerrero, clérigo, pícaro, mago. Pero claro, en D&D Quinta hay muchas clases. ¿Qué es lo que hacemos? Elegiremos el dado inmediatamente menor al dado de golpe del personaje. Volvemos al clérigo. El clérigo tenía un dado de golpe de 8, ¿vale? Entonces, el inmediatamente anterior al de 8 es el de 6. Por lo tanto, el dado de refriega del clérigo será el de 6. Este dado de refriega lo podemos lanzar gratuitamente, sin utilizar una acción, en nuestra fase de combate. Infligiremos al monstruo tanto valor de daño como aparezca, pero además podemos dividir ese daño entre todos los monstruos que haya en combate. No tenemos por qué aplicar ese daño solo a uno, podemos dividirlo a todos. Por ejemplo, lanzaríamos, sacaríamos un 4 y ese 4 lo podríamos dividir pues un punto de golpe a un monstruo, 2 a otro y otro pues al tercer monstruo que hubiera. Lo podemos dividir como queramos. En cuanto a la iniciativa, cada turno de combate se determina de nuevo, ¿vale? Entonces, acaba la fase de combate de todos los contendientes, se vuelve a lanzar iniciativa. Y por último, la última, bueno, aparte de alguna regla más que hay por ahí, que en las reglas originales, que las podéis, como he dicho, encontrar en el blog, está el tema de la curación. Tras una batalla o lesión, el personaje puede invertir
5 minutos para vendar sus heridas y recuperar el aliento, pudiendo recuperar de esta manera hasta 2 puntos de golpe. ¿Vale? Es una forma, digamos, de recuperarse. Y tenemos aquí desafiar a la muerte. Esto, que ya lo explico, aparte de en las reglas traducidas, lo explico en el vídeo que habla de cómo jugar a juegos de OSR en solitario, pues consiste en que con determinadas pruebas en las que un error fatal puede provocar la muerte, que eso es algo que era muy de la vieja escuela, pero que puede que en quinta edición también ocurra de alguna manera, lo que hacemos es lanzar un dado de desafiar a la muerte. Empezamos por el dado de 4. Cada aventura, una nueva aventura se vuelve a empezar por el dado de 4, pero si en una misma aventura vamos desafiando a la muerte cada vez más, iremos cambiando el dado. Cada vez que en una aventura desafiemos a la muerte, cambiaremos el dado. Entonces, la primera vez que lo hagamos, lanzaremos un dado de 4 y perderemos la cantidad de puntos de golpe que vengan indicadas en el dado. Tras este primer desafío a la muerte, pasaremos al siguiente dado. Volveríamos, en la siguiente tirada de desafiar a la muerte lanzaríamos, y así sucesivamente hasta llegar al dado de 20 caras, ¿vale? Entonces, cada vez que haya un evento en el que se intenta salir como sea de una muerte segura, va a ser más difícil o va a tener más secuelas ese desafío. Así que esas son las reglas que debemos utilizar para jugar en solitario, adaptándolas de las de Kevin Crawford. Y ahora en este documento pues he metido también algunas cositas más. Por cierto, una última cosa, los puntos de experiencia. Los personajes obtendrán un 25% del total de puntos de experiencia otorgados por monstruos, por desafíos, etc. Hay que tener en cuenta que ese conteo de puntos que vienen en los manuales están orientados a 4 personajes en la partida. Por lo tanto, si lo dividiéramos en 4 partes, sería un 25% de esa cantidad de puntos los que obtendría nuestro personaje. Y ahora sí vamos con las reglas propias. Aquí tenemos las reglas de acciones del monstruo, que se utilizan con el dado de 6 caras. ¿Qué significa esto? Los monstruos, la mayor parte de las veces, pueden realizar varias acciones de combate. Vamos al manual de monstruos para ver algún ejemplo. Aquí podemos ver pues cría de dragón y sus acciones. Aquí el apartado acciones. Perdón. En este caso tiene 4 acciones, ¿vale? Muchas criaturas tienen 3, ¿vale? Entonces elegiríamos 3 acciones de las que hay antes de empezar el combate y las catalogaríamos en raro, poco probable y común. Por ejemplo, en el caso de la cría de dragón, podríamos determinar que... aquí hay solo 2 acciones, pero dentro de ataques de aliento hay 2 tipos. Entonces, tendríamos 2 acciones, por así decirlo, mordisco y ataques de aliento. Es común, sería digamos común que la cría de dragón hiciera el mordisco. Sería poco probable que hiciera, por ejemplo, el aliento debilitador. Vamos a apuntar aquí. Y raro que hiciera el aliento de fuego. ¿Vale? Ya tenemos nuestros 3 ataques del monstruo. Entonces, lo único que hay que hacer, por cierto, yo esto lo categorizo, esto es como los videojuegos.
los combos de los monstruos suelen ser más raros, o digamos que los ataques que provocan más daño suelen ser más raros. Entonces yo lo categorizo así: cuanto más raro, más difícil será que el monstruo realice esa acción. Entonces, cada vez que el monstruo vaya a atacar, se lanzará el dado de 6 caras y comprobaremos qué ataque hace. En este caso va a hacer aliento de fuego, así que estamos perdidos. ¿Vale? Es una forma de dotar de una inteligencia artificial en el combate a los monstruos, para que puedan realizar sus acciones de manera más o menos aleatoria. Y más cosas que he incluido en este sistema de quinta edición en solitario son oráculos. Aquí tenemos el oráculo simple, que si sois seguidores del canal ya lo conocéis. Todos los oráculos que utilizo funcionan con dado de 6 caras. Elegiremos una probabilidad para la pregunta. Por ejemplo, preguntamos siempre, por cierto, preguntar una pregunta afirmativa. Es importante eso. No podemos preguntar, por ejemplo, ¿no hay una ventana en el edificio? No, tenemos que preguntar, ¿hay una ventana en el edificio? Siempre pregunta afirmativa, súper importante. Una vez que preguntemos, perdón, elegiremos una probabilidad para que la respuesta sea afirmativa. Por ejemplo, imaginaos un edificio de un gueto. Suelen tener pocas ventanas, ¿vale? Casas pequeñas, pocas ventanas. Así que podríamos decir que en algunas de esas casas no hay ni siquiera ventanas. Podríamos decir que que la respuesta sí va a ser poco probable, ¿vale? Entonces elegimos poco probable, lanzaríamos el dado y nos va a responder sí o no. ¿Hay una ventana en el edificio de ese gueto en el que es poco probable que haya? Tiraríamos el dado, saldría en este caso el 5 y como es poco probable, no hay ventana. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo es un edificio de un barrio más adinerado, pues es probable que sí que haya más ventanas. Elegiríamos, por ejemplo, casi seguro. Para un edificio así más adinerado, casi seguro. Lanzaríamos el dado y bueno, pues tampoco hay ventanas ahí, pero bueno, digamos que habría más posibilidades de que las hubiera, ¿vale? Es un oráculo simple para respuestas de sí o no. Si queremos obtener respuestas, varias respuestas a una misma pregunta, por ejemplo, determinar de qué material es algo, atenderemos también a su probabilidad. Por ejemplo, encontramos una espada. Esa espada, en esa zona, por ejemplo, esa zona geográfica, sería común que fuera de hierro, sería poco probable que fuera de madera. Imaginaos una espada de madera, pues de entrenamiento, y sería raro que fuera de plata. Escribiríamos las opciones, lanzaríamos el dado de 6 caras y en este caso pues hemos encontrado una espada de perdón, de madera, ¿vale? Luego tenemos aquí una tabla aleatoria que podemos escribir. Hay poquitos campos, hay únicamente 6 campos, así no tenemos que pensar mucho. Si por ejemplo queremos abuela pluma, saber que nos encontramos en un bosque, pues podríamos escribir aquí 6 tipos de enemigo diferentes o 6 eventos que podrían aparecer en el bosque, lanzaríamos el dado de 6 caras y saldría de manera aleatoria el resultado. Y para terminar esta conversión de quinta en solitario, incluyo un oráculo de ideas. Este oráculo de ideas funciona con 2 dados
de 6 caras lanzaríamos los dos. Podemos ponerlos independientemente, el 3 en la fila y el 5 en la columna, o al revés, lo que queramos. Y en este caso saldría 5 inocencia, 3 muerte. Pues hay, por ejemplo, se me viene a la cabeza la muerte de un niño. Puede ser que en ese pueblo haya empezado a haber muertes de niños sin explicación y el personaje tenga que investigarlo. ¿Que no nos dice nada estos primeros conceptos? Pues podemos volver a tirar, o podemos tirar cuantas veces queramos. 4, 2. Pues vamos a poner aquí el 4, aquí el 2. Cambio. Eso me dice a lo mejor que hay un mago que sacrifica a niños para cambiar, digamos, el estado de poder en el pueblo. Quiere invocar algún tipo de demonio, ¿vale? Se me ocurre, abuela pluma. Entonces, pues bueno, es una buena forma de tener ideas, por eso se llama oráculo de ideas, de tener ideas para eventos, misiones, personajes, etc. Son conceptos muy genéricos que funcionan muy bien para cualquier tipo de idea que queramos sacar. Así que bueno, pues eso es un poco mi adaptación de D&D quinta a las reglas de Scarlet Heroes y cómo me gusta jugar a mí en solitario. Eso sí, tened en cuenta que perdón, el componente lúdico del juego, que en este caso Dungeons and Dragons tiene mucho componente lúdico, esto quiere decir tema de combate, etcétera, a veces hay que apartar ese componente lúdico y centrarse más en la historia, en la narrativa, ¿vale? Que no podemos nivelar bien un combate, no pasa nada, huimos del combate, a lo mejor podemos contratar un mercenario o eludir el combate de alguna manera, hay que tener eso en cuenta. Fijaos, en las antiguas ediciones de Dungeons and Dragons, los puntos de experiencia los determinaba el tesoro, ¿vale? Entonces, daba igual cómo consiguieras el tesoro. No tenías por qué cargarte al monstruo que lo custodiaba. Tened eso en cuenta. Maneras narrativas de solucionar las cosas. Así que, bueno, este documento va a estar colgado en el blog de la Taberna del Kender como libre descarga para que podáis jugar con él. Os recomiendo que os bajéis también el documento de cómo jugar a juegos de rol OSR en solitario, en el que ya vienen además las reglas de Kevin Crawford, una mejor explicación de las mismas para poder entender esta hoja de referencia. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Siento no subir vídeos tan periódicamente, pero me falta tiempo. Voy a intentar a ver si subo alguna cosilla más y nada, pues esto quería enseñarlo y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.